Ahorita comenzamos, muchachos. Ok. Nos habíamos quedado ayer viendo esta parte, ¿no? De lo que era el circuito de salida de un PLC. Y habíamos platicado acerca de lo que era la salida a transistor o la salida de relevador, que son de las más comunes que vamos a encontrar nosotros en dichos controladores. No sé si tuvieran alguna duda o quisieran que viéramos algo rápido o repasar algo de lo que vimos ayer. Tengo una pregunta, perdón. Ajá, Ya ve que los PLCs van tres, como medidas, que es DC, DC, DC o DC AC relay. ajá. ¿Sí? El último, pues como que la salida, que es el relay o ya sea DC. El primero y el segundo, ¿qué son lo que significan o qué son referencia? Ah, ok, mira. De, hay varios formatos, pero en lo que es Siemens vas a encontrar tres formatos. El primero se llama AC, dice relay. El segundo es DC, DC, relay. Y el tercero va a ser DC, DC, y luego es DC. Ok. Vamos a ponerles un número a estas. Vamos a ponerle el número 1. Estas de aquí serían el número 2. Y estas de aquí serían el número 3. ¿Ok? El número 1 que está aquí es el tipo de alimentación. Era Lo lo que que es, decía, que tienen su rectificador interno. así es. Ah, Entonces, si te dice AC, es porque se puede alimentar de 110 a 220 AC. ¿Vale? Si te dice DC, solo se alimenta con 24 volts. Entonces, tenemos dos posibilidades nada más. La primera posibilidad es de que tengamos nosotros la alimentación en AC y en el caso de los otros modelos, que vamos a ponerle aquí modelo A, modelo B y modelo C, ¿no?
En el caso del modelo, por ejemplo, A sí puede ser a 110 volts de alimentación. Pero en el caso de los otros dos, no. Los otros dos es a fuerzas por 24 volts. Entonces, como quiera, estos dos modelos de aquí se van a, digamos que alimentar con 24. La opción 2, que está de este lado, habla, si te fijas, todos son iguales, ¿cierto? DC, DC, DC. Ok. Implica lo que es el tipo de entradas. Y con esto nos referimos a qué tipo de voltaje va a llegar a las entradas. Y en este caso es de DC. Entonces, en el caso de DC, tenemos nosotros que considerar lo siguiente. Son a 24 volts. Si tú quieres, digamos que el mínimo para tener un 1 lógico son 0 volts. ¿Sí me explico? Digo, ay, perdón, aquí son 15 volts. Este es el mínimo para que te lo considere como 1 lógico. Y el máximo para que te lo considere 0 lógico es 5 volts. ¿Sí me explico? Si tú te vas entre 5 a 15 volts, por así decirlo, sin tocar obviamente el 5 y el 15, estamos hablando de un estado de incertidumbre en el PLC. Entonces es bien importante considerar que, bueno, la alimentación para que una entrada, digamos, que sea 1 o considerada como 1, como mínimo debe de tener 15 volts. Ya con 24, pues nos aseguramos sin problema de que eso se cumpla. Y con 0, pues obviamente también nos aseguramos de que tengamos este valor en el registro que nosotros queremos tomar o guardar. No sé si me explico hasta aquí. Ok. ¿Vale? Ahora, el último, que es el 3, este nos indica el tipo de salida. Y la salida tiene dos opciones en Siemens. O es relevador, que eso significa relay, o es DC, que en este caso DC significa tipo transistor. No sé si sí me doy a entender. Sí, sí, está bien. Sí, profe. ¿Vale? Entonces, eso es lo que significa cada una de estas como nomenclaturas. ¿Vale? Sí, muy bien. Va. Entonces, ¿hasta aquí alguna otra duda? Profe, ¿y eso es genérico o solo es para los que vamos a ver en laboratorio? Esto es para lo que es Siemens. Ok, ¿Sale? En el caso, por ejemplo, de otras marcas, tú tendrías que ver en el manual, por así decirlo, las especificaciones de cada controlador. Entonces, la mayoría de los, pues ahora sí que equipos que vamos a encontrar nosotros son, eh, digamos que, mira, depende mucho la marca, pero si tú te vas a Allen Bradley, muchos de ellos la alimentación es a 110. De 110 a 220. Si tú vas a Horner, todos la alimentación es a 24. O sea, dependiendo de la marca, vas a tener diferentes tipos de alimentación. Ahorita de lo que estamos hablando única y exclusivamente es de lo de Siemens, por así decirlo. Y Siemens es el que maneja en el CPU S7 1200, que es un PLC de tipo compacto, en donde si tú recuerdas el significado de ser compacto, es que es todo en uno, por así decirlo, all in one.
al ser de este tipo de PLC, nos vamos a encontrar con que digamos que te lo va a englobar en estas características, donde aquí, con un poquito de conocimiento, pues ya averiguas de forma inmediata, al ver el modelo, averiguas, ok, la alimentación es de AC o DC. Obviamente las entradas siempre van a ser de DC y ya qué tipo de salida es. Nada más con verlo, tú lo vas a identificar de forma rápida. No sé si me explico. Sí, profe. Normalmente, ¿qué pasa? Si tú ya te vas a la familia S7500, que es una familia más grande y más robusta, de hecho, ese ya es un pack. No hay una característica así como, o sea, vienen algunas cosas sencillas, ¿no? Como que es, la alimentación pero como tú puedes cambiar los módulos, ahí sí no importa. En este caso sí, porque el concepto es que es un PLC compacto. No sé si me doy a entender. Sí, profe. Bueno, entonces, vamos a continuar con esto. Entonces, lo que les comentaba era lo siguiente. Nosotros tenemos aquí un ejemplo de conexión de salidas a relevador. Entonces, si ustedes recuerdan, nosotros trabajamos un poco en taller de pruebas y fallas con lograr, o más bien dicho, con hacer la bornera que representaba la salida de nuestros PLCs anteriormente. Entonces, estamos un poco familiarizados con ellos. Pero en el caso de las salidas a relevador, a diferencia de otras marcas, Siemens te va a agrupar, digamos que de 5 en 5 relevadores, más o menos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, vamos a encontrarnos que hay un común y luego la salida de los relevadores. O sea, técnicamente, nosotros tendríamos en nuestra bornera algo así. En donde obviamente este se va a conocer como el común, que es 1L, ¿no? Entonces aquí aplicamos por lo general voltaje y del otro lado tendríamos respectivamente cada salida. Entonces al activar, por ejemplo, Q0.0, estamos cerrando este relevador. Q0.1, estamos activando este relevador. Q0.2, estamos activando este relevador. Q0.3, este de acá, y Q0.4 se cierra este de acá, haciendo que entonces fluya, por así decirlo, la corriente, cerrando este circuito y energizando lo que tenga aquí de carga, ¿no? ¿Qué puede ser de mi carga? Bueno, puede ser, por ejemplo, a lo mejor un foco. Entonces, suponiendo que yo ya puse aquí en el común, ¿sale? Entraría por el relevador y cerraríamos el circuito de esta forma, ¿no? Donde este es el neutro, este es línea y este es mi lámpara 120, ¿no? Pero eso no significa que porque sea relevador nada más puedo ponerle un voltaje de alterna, ¿no? Puedo hacerlo con una fuente directa y cambiar esto por una fuente de DC sin ningún problema.
El único detalle que tenemos que tomar en cuenta, ¿cuál es? Los relevadores que tenemos aquí en este tipo de PLCs, lo máximo que pueden soportar en corriente son 2 amperes. Entonces, por ejemplo, si nosotros ponemos una solenoide directa, que por lo general la mayoría de los integradores te dice, bueno, si tú quieres manejar solenoides directas, tienes que utilizar un PLC con salidas a relevador, que es el que ellos manejan. O sea, normalmente ellos cuando van a justificar el uso de salidas a relevador, es porque van a tener en la activación de dichas salidas electroválvulas. Porque así de esta forma, pues te das la parte de protección o diodo de free will o cualquier otro elemento que pudiera, digamos que simplifica un poco el circuito, ¿no? En teoría. Sin embargo, voy a ser muy honesto con ustedes. Aquí lo que nosotros tenemos que cuidar es que, como lo mencionaba, la protección o la cantidad de corriente que pueden manejar estas salidas a relevador realmente es muy poquita, son 2 amperes. Y son muy sencillas para que no nada más se queden pegados. Dejen ustedes, a lo mejor el relevador se aguanta más corriente. El principal problema es que las pistas que salen de este circuito, que es el contacto de salida del relevador, estas pistas que llegan precisamente aquí y que unen los comunes, estas pistas comúnmente se abren, se dañan y son las que hay que reemplazar. O sea, a veces sí hay quien llega, las abre y les pone un cablecito y pues trata de unirlas, ¿no? Sin embargo, a veces es complicado cuando tienes 2 o 3 pistas dañadas. Entonces, para evitar este tipo de problemas, nosotros aquí esta primera carga siempre va a ser un relevador. Entonces, técnicamente tendríamos dos. El relevador de la salida del PLC, ese sería el uno, y el otro sería uno físico que nosotros instalaríamos. Pero el segundo relevador, este relevador se va a considerar un relevador de protección. ¿Qué protegemos nosotros? Ah, bueno, protegemos esas salidas a relevador. De forma que si nosotros llegamos a superar esa corriente de 2 amperes, no importa. ¿Por qué? Porque nosotros aquí tenemos una bobina de un relevador y la bobina de ese relevador difícilmente va a cambiar y te va a consumir 2 amperes. Entonces nunca te va a dañar estas pistas que tú tienes aquí, ni la pista del común, haciendo que esto sea una operación completamente segura. Y el aislamiento galvánico que te proporciona este relevadorcito de aquí, ah, bueno, ese aislamiento galvánico te asegura de que cualquier corto del lado contrario, del lado del contacto del relevador que tú pusiste de protección, pues no se va a ver reflejado en este lado que vamos a conocerle como el lado del control. No sé si me explico el porqué de esto. Sí, pero- ¿Sí? sí. Ok. Entonces, ya que vimos esto, ¿qué pasa con las salidas a transistor? Ah, bueno, las salidas a transistor son salidas, en el caso de este PLC, que es el Siemens, son salidas tipo MOSFET. Así son. Y tienen la característica de que en lugar de el transistor que nosotros vimos en el circuito, en el pasado, ah, bueno, en lugar de eso es un MOSFET. Y el valor de corriente máximo por salida es de 0.5 amperes. Ahora, yo aquí otra vez les recomiendo, es muy poquita corriente, en realidad es muy poquita corriente y se dañan muy fácil porque son MOSFET. Al ser MOSFET, son muy sensibles a la estática, entonces cualquier protección, digo, o más bien cualquier cortocircuito, por pequeño que haya sido, los va a dañar de volada. Entonces, lo ideal de esto es simple y sencillamente a la salida de transistor, igual, poner un relevador.
Y si es, por ejemplo, un PWM, una señal que tenga que activarse de forma rápida, pues ponemos un relevador de estado sólido. Este es un ejemplo de cómo podemos proteger las salidas a relevador. Ahora, cada una de estas, aquí no está, pero sobre todo en el caso del varistor, tenemos nosotros que poner también nuestro fusible para que todo esté bien, ¿no? Ahora, consideremos nosotros lo siguiente. La forma ideal de protegerla sería como en el caso si se fijan cada una de estas salidas pues tiene en su carga o en su salida un relevadorcito. Y lo único que hay que hacer, bueno, es proteger ya sea con un varistor, con un filtro RC o con un diodo. Normalmente lo que hacemos es protegerlo con un diodo porque casi siempre operamos estos relevadores a 24 volts por ser un voltaje de pequeña señal y queda algo como esto, por ejemplo. Estas tarjetas sí las pueden encontrar en los laboratorios. Entonces ustedes pueden llegar y muy sencillo, el DB9 que ustedes ven a la entrada es el que a nosotros nos permite controlar cada una de las salidas y tenemos aquí 8 relevadores agrupados en grupos de 4. Y con un LED vemos si enciende o no la salida. Ahora, ¿cómo vamos nosotros a agrupar o a mandar llamar una entrada? Ok, primero, cuando ustedes mandan llamarla, por ejemplo, una entrada en un microcontrolador o en un Arduino, ¿cómo lo hacen? Pues se define el puerto, ¿no? Ujú. Lo que define. El puerto y luego el bit, ¿no? Sí. Entonces, estamos de acuerdo que entonces estamos manejando algo que es un puerto y del puerto manejamos un bit. Ok. Cuando nosotros queremos referirnos a una entrada en un PLC, vamos a usarla ahí, en Siemens. Y la Q para salida. Entonces, I es de entrada y Q es de salida. ¿Vale? Y es un sistema octal, lo que significa que del 8 para arriba no existe. ¿Vale? Y que, por ejemplo, nosotros ya esto, que es el byte 0, ¿vale? Esto vendría siendo el byte 1 y así sucesivamente, ¿no? Después del 5 sería el 1.6 y 1.7 y luego me brincaría al I 2.0 y así iría. Y en el caso de la salida sería algo similar, ¿no? Donde yo voy a encontrarme aquí, cada uno de estos y, por ejemplo, de aquí es Q 1.2, Q 1.3, Q 1.4, Q 1.5, punto 6, punto 7, ¿no? Y luego avanzo a Q 2.0. Ok. Para esto, entonces, vamos a empezar a agrupar y a conocer lo siguiente. Son bytes que yo puedo llamar como IB0, en donde me estoy refiriendo a todo este byte, o lo puedo llamar de forma individual y me refiero a este pequeño que está aquí. O, por ejemplo, este que está aquí sería U0.2. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces yo sí puedo mandarlo llamar. Ahora, si yo quisiera mandar llamar todo este elemento que está aquí, todo ese, los dos primeros, ¿qué es lo que voy a hacer? Ah, ok. Yo quiero saber si alguna entrada de
todos estos dos registros fue mandada a llamar a pues IW0. ¿Por qué? Porque esta W viene de Word y Word es de 16 bits. Entonces me va a involucrar a la IB0 más la IB1. Es decir, desde I0.0 hasta I1.7. No sé si me explico en el tamaño en el que yo puedo mandar llamar tanto las entradas como la salida. Sí, bro. ¿Alguna duda hasta aquí? No, ninguna. Ok. Entonces, de aquí vamos a hablar entonces de las entradas analógicas. Las entradas analógicas tenemos un circuito parecido a esto y es muy interesante porque sí es como trabaja el PLC como tal. Vamos a tener diferentes tipos de entrada. Ok. ¿Qué tipos de entrada vamos a encontrar en los PLCs? En los PLCs vamos a encontrar diferentes tipos. Unas son entradas de corriente, donde en corriente leemos de 0 a 20 miliamperes o de 4 a 20 miliamperes. Tenemos entradas de voltaje, en donde vamos a leer de 0 a 10 volts de DC. Y luego también tenemos nosotros entradas a termopar, a RTD y entradas para milivolts. Las de termopar pues, son muy interesantes porque ya nada más tú tienes que caracterizar qué tipo de termopar tienes, si J, K, R, T, y así sucesivamente, ¿no? Y el RT100, si es PT100 o si es PT1000. Entonces el equipo ya trae las tablas, tanto de termopar como para estos elementos, y lo que hace es que ya no te da un valor como tal en voltaje, sino te da un valor de temperatura ya que tú puedes usar. Pero todo eso es gracias a que tiene las tablas integradas el circuito. Entonces, lo único que hay que hacer es designar qué tipo de termopar es y a partir de eso te da un valor en temperatura que tú puedes utilizar como parte de tu programa, ¿no? Y entonces, las últimas, ¿para qué son? Son, por ejemplo, utilizadas para celdas de carga. En donde tú, por ejemplo, quieres leer cambios en voltaje que efectivamente rondan en los milivolts, pero que esos cambios en voltaje implican un cambio a lo mejor de 1 o 2 o 3 kilos. Entonces, por eso se utilizan en lo general las celdas de carga. Las más comunes que vamos a encontrar son por corriente y por voltaje, al punto en el que la mayoría de los Siemens viene con entradas analógicas. Pero vamos a aclarar algo. En el caso de las que vienen incluidas en el PLC, esas entradas son fijas. O sea que o son de corriente o son de voltaje. Pero los módulos que tú compras sí puedes configurarlos para que sea o de corriente o de voltaje. En el caso de termopar no, porque es creo que muy claro que para el caso de las entradas a termopar, pues nosotros vamos a encontrarnos de que son tablas que a partir de cierto valor de temperatura vamos a tener cierto valor de voltaje y por lo tanto con esa tabla a mí me dicen la temperatura en la que estoy, ¿no? Y si esto es cierto, entonces no podría tener espacio para esto y más. Precisamente por eso las de termopar son específicas, ¿no? O sea, es un módulo que se compra para leer termopares. Y lo mismo con las RTDs. Y ya con los milivolts uno hace la conversión a partir de, por ejemplo, una proyección o una regresión lineal, pero eso ya depende de uno, ¿no? Estar haciendo pruebas. ¿Hasta aquí alguna duda?
No, profe. Profe, ¿qué significa RTD? RTD es un tipo de sensor que es resistencia, es por resistencia. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes? Tú tienes algo así, es una resistencia variable que está más o menos así. Entonces, a partir de esta resistencia, por ejemplo, PT100 o PT1000, el PT es el tipo de material que en este caso es platino. Y el 100 o el 1000 es a 0 grados centígrados, ¿cuántos ohms vas a tener? ¿Sí me explico? Ya sea 100 o 1000. Y es una resistencia variable por temperatura. En donde obviamente en dos de estos tienes que poner, por así decirlo, la alimentación, y en uno es cuando lees la diferencia de potencial, ¿no? No sé si me explico. Sí, sí, es que los confundí con los RTC, pero creo que es negativo. No sé. Sí, es diferente. Estos son RTD, Ok, ¿vale? dale, profe, gracias. Ahora, ¿alguna otra duda, jóvenes? Ahora, por cómo trabaja el conversor es igual, ¿no? Nosotros vamos a tener algo muy interesante, que esto es muy útil, que es un multiplexor para una señal analógica. Por lo general, en el caso de los PLCs que tenemos, nada más manejan dos entradas, pero hay módulos de 4, de 8, de 16. Entonces, todo esto llega a un multiplexor que va seleccionando bajo una frecuencia cuál es el que se toma, y ya luego entra un circuito conversor en ADC que mete la información al CPU. Entonces, es muy interesante porque por lo general nosotros vamos a encontrarnos de 12 bits o de 10 bits, ¿no? Que es lo básico para señales de 4 a 20 miliamperes, 0 a 20 miliamperes o 0 a 10 volts. Y si nos encontramos de 16 bits para lo que son las RTDs, los módulos RTDs y termopares y milivolts. Que tiene sentido, ¿no? Porque necesitamos mayor resolución, porque sí evaluamos una característica, una curva característica diferente, que puede cambiar pues muchísimo por milivolts, literal. Entonces, ¿qué tenemos que considerar? Bueno, primero, si yo tengo un tipo de entrada de esta, la pregunta es más común, es, ¿pudiera leerme un termopar uno de estos? La respuesta es sí, sí lo puede leer, pero no correctamente. O sea, sí lo va a leer porque es un voltaje, pero no podrías hacer el escalamiento correcto. Que el escalamiento corresponde a una caracterización de la respuesta. ¿De qué? De la respuesta, en este caso, del termopar. Entonces sí tendríamos que de repente a lo mejor aumenta, pero nosotros pensamos que aumentó, no sé, 1 grado centígrado, ¿no? Porque avanzó 1 milivolt, pero en realidad no. Recuerden que los termopares no son lineales y por eso nosotros tenemos una tabla, dependiendo del tipo de termopar, en donde sabemos la respuesta de ese termopar a ciertas temperaturas. Entonces tendríamos que estar comparando. Y como en algunos casos 3 o 4 grados centígrados son 2 o 3 milivolts, entonces vamos a darnos cuenta de que realmente eh, por el tipo de resolución que nosotros tenemos, estos cambios de milivolts no siempre los vamos a leer y se empiezan a complicar. Por eso es que normalmente no se le mete un termopar a una entrada de 0 a 10 volts o de 4 a 20 miliamperes. Ok, ya me equivoqué y ya lo pedí. Ya tengo el módulo de analógicas, pero es de 0 a 10 volts o de 4 a 20 miliamperes. Ah, ok. Hay unos acondicionadores de señal que nosotros tendríamos el termopar
entrarían al acondicionador de señal y ahora sí, este acondicionador de señal lo que hace es ajustar del tipo de termopar a 0 a 10 volts o 4 a 20 miliamperes o 0 a 20 miliamperes. Si los venden, hay en diferentes marcas. Una de ellas es Vago. Vago vende esos. O si alguna vez dicen, bueno, es que no puedo cambiar o necesito leer un termopar, pero de ese termopar yo necesito, el problema es que no tengo módulos de termopar y no puedo agregarle más. Bueno, cómprense un convertidor o un acondicionador de señal y él mismo les dice, mira, para tantos volts o tanta corriente es tanta temperatura. Y ya tú el escalamiento lo haces de forma muy simple. ¿Alguna duda hasta aquí? Lo mismo tendríamos con las salidas analógicas, pero las salidas analógicas sí son un poco más simples, porque ya no tenemos, por ejemplo, salidas a termopar, pero sí vamos a tener lo que son salidas a voltaje, en donde cuando hablamos de voltaje estamos hablando de 0 a 10 volts, y cuando hablamos de corriente estamos hablando de 4 a 20 miliamperes o de 0 a 20 miliamperes. ¿Sale? Haciendo que esto sea una posibilidad, por ejemplo, para manejar electroválvulas proporcionales. También podemos manejar, por ejemplo, la referencia de velocidad. De variadores de frecuencia. También podemos manejar lo que son, no sé, ¿qué otra cosa? El ángulo de disparo de un control de fase. Pero son señales que nosotros podemos utilizar o que comúnmente vamos a utilizar para este tipo de aplicaciones, ¿no? Y como pueden ver, es muy similar, pero ahora es un conversor de digital a analógico, ¿no? Y aquí es donde nosotros vamos a ver. En el equipo que nosotros tenemos un módulo externo. Ese módulo externo está colocado en la parte frontal del PLC. O sea, viendo el PLC, veremos una cajita en donde aquí tenemos un módulo, un cuadrito. Ok. De este lado estaría el puerto Ethernet. Aquí estarían las salidas. Cuando me refiero a salidas es digitales. Y este módulo que verían ustedes aquí colocado, este módulo es nuestro módulo de salidas analógicas. Salida analógica. Y así es como lo vamos a encontrar nosotros, pero es un módulo externo. O sea, el CPU 1214 por default, que es el que nosotros tenemos, 1214C, no trae salidas analógicas, trae dos entradas, creo que a voltaje, pero son entradas analógicas y salidas no tiene. Nada más que en el caso de la universidad compró un modulito que se llama Signal Module, en donde ese módulo se inserta en esa parte del PLC y ya tiene una salida pues ahí de forma rápida y eficiente, ¿no? Ok, ¿alguna otra duda, jóvenes? No, bro. Ahora, normalmente, ¿qué es lo que se debe de hacer? Eh, Como son señales de salida analógica, el problema viene siendo el acoplamiento de impedancias entre el PLC y cualquier otro objeto que nosotros estemos utilizando.
Otro detalle importante es que por lo general, estas salidas son susceptibles un poco al ruido si uno no tiene las precauciones necesarias para tener en cuenta de compatibilidad electromagnética. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente ese tipo de señales deben de ir en pares trenzados, aislados y con malla, con foil y con malla, ¿no? Entonces nosotros tenemos que considerarlo porque muchas de las veces las interferencias que pudiéramos recibir externas vienen directamente de el tener un mal cable, por así decirlo, en este tipo de salidas o pasarlas cerca de señales que son muy o altamente preocupantes, por así decirlo, en cuanto a lo que viene siendo, por ejemplo, una salida de un control de velocidad de corriente alterna o cargas inductivas considerables, ¿no? Sobre todo si traen variadores de frecuencia, ya es un problema. Otro detalle importante que puede ser que con el paso del tiempo en una entrada analógica o algo, o no nos dimos cuenta de que está dañada la entrada analógica y conectamos, y pues obviamente por el acoplamiento de impedancias, pues se dañan estas salidas del PLC. O hay un corto en el variador que pues nos pudiera dañar nuestro PLC también, que sí puede pasar, ¿no? ¿Cómo se evita este tipo de circunstancias o este tipo de problemas? Ah, bueno. Existen algo que se conocen como aisladores o amplificadores universales, como el que ustedes ven en pantalla, donde ustedes lo que hacen es ya sea poner por corriente o por voltaje la señal de entrada y van a tener una señal de salida igual en corriente o en voltaje, pero ópticamente aislada de la entrada. Entonces, lo que pase en un lado del circuito no vuelve a pasar o no se transmite al otro lado del circuito. No sé si me explico. Si dijo que Así era óptico, ¿verdad? es óptico, es aislamiento óptico. Pero lo que tienes a la entrada lo puedes tener a la salida. Obviamente, estos aisladores sí son configurables algunos. Entonces, si tu entrada es en corriente o en voltaje, tu salida puede ser en corriente o en voltaje. Pero si tu entrada es en corriente, tú tienes la opción de esto. Y también si es en voltaje, tú tienes esta opción. ¿Sí me explico? Ya tú decides cómo lo puedes configurar, pero depende del tipo de aislador que ustedes tengan. Ahora, estos aisladores, voy a ser muy honesto, son caros. ¿Qué son caros? Este puro equipo cuesta 6,000 pesos, más o menos. En esta marca, más o menos, en ese precio andan. Entonces, si se fijan, pues la verdad es algo caro, ¿no? Entonces, a veces el hecho de que sea así de caro, pues al cliente no le es tan atractivo, ¿no? Porque, pues es una inversión considerable y uno puede decir, a ver, el PLC a lo mejor me costó 9,000 pesos. Este me cuesta 6,000. Si este se daña, pues tengo que volver a pagar 6,000. Y ya nada más para otro PLC fueron 3,000. Sí, es cierto. O sea, la diferencia son 3,000 pesos, pero por cómo se vende es por lo siguiente. El hecho de que este se haya dañado significa que hubo un problema y que lo que no se te dañó fue el PLC. Ahora sí es cierto, el PLC puede costar 9,000 pesos, pero lo que no estás tomando en cuenta, además del costo del PLC, es el costo por paro. Y que muy probablemente mientras tengas el PLC, puedes cambiar el modo de trabajo para que no necesites por el momento la entrada analógica y no necesariamente estés parando. Entonces, por esa razón se venden este tipo de equipos. Además de que ya poniendo uno de estos es muy difícil que vuelva a fallar, o sea, que se dañe. Muy, muy complicado.
Así se ven. Cada uno de esos que ustedes LEDs que ven verdes ahí es un aislador de señal analógica, ya sea para una entrada o una salida analógica. Entonces se ven bien simples, también chiquitos, bien delgaditos y son, la verdad, son bastante útiles. Profe, ¿cómo se configuran esos? Tienen unos deep switch al lado. Haz de cuenta. En el costado, en este costado, no en este que está aquí, en este ejemplo, pero en uno de los costados traen un deep switch. Ese deep switch lo que hace es que te permite configurar si lo quieres como corriente o como voltaje. Dame un segundo, creo que tengo uno por aquí. Creo que no. A ver. Dame un segundo. Sí. No. Según yo tenía uno por aquí. No sé dónde lo he llevado. Mm, No, no tengo uno por aquí. Pero bueno. Ah, no. Haz de cuenta que traen unos deep switch al lado. Unos. Esos que traen el deep switch, tú lo que haces es que tienes un deep switch para configurar la entrada, para indicar qué tipo de entrada tienes. Otro que es para indicar el tipo de salida. Entonces, dependiendo de la entrada, tú caracterizas para lo que tengas y a la salida también. Y así ya le dices. Ahora, otros son fijos, como este que tú ves, este es fijo. Pero si te fijas, tiene entrada, dos entradas. Tiene una entrada para corriente y otra entrada para voltaje. Haciendo que tú o uses uno o uses la otra. Y tu salida, en este caso, tienes dos tipos de salida. Una para corriente y otra para voltaje. Entonces, ¿cuál es el único detalle que tenemos que considerar? Bueno, que en otros casos también, de hecho, ahorita que me acuerdo, son configurables por software. Entonces, tú le metes un conector en esta parte, aquí abajo donde se ve el U18 y U17 se destapa, se mete un conector y esos, ahí te conectas y lo configuras desde un software y es más rápido. Y ya nada más le va diciendo cómo es la entrada y cómo es la salida. En este caso, estos dos protegen ese módulo que se ve ahí, que ese es un módulo de 4 salidas configurables para corriente o voltaje. Entonces, esos dos protegen dos canales que vienen de ese módulo. Y es que el otro módulo son 9,000 pesos más el equipo al que estamos protegiendo, digo, al del otro lado, que en este caso serían variadores, es complicado, entonces es mejor poner este tipo de módulos. ¿Alguna otra duda hasta aquí, jóvenes? Ok. No sé si sí contesté tu duda, Joshua. Sí, sí, suena con gracias. Ahora, ya hablamos de entradas y ya hablamos de salidas. Ahora vamos a hablar de las memorias. Las memorias son bits internos de la CPU
que vienen en una cantidad limitada y esta cantidad pues va a provenir dependiendo del tipo de CPU que hayamos escogido. Y se pueden activar y desactivar como si fueran salidas y se pueden consultar en cualquier punto del programa. Ahora, en estas memorias yo que voy a guardar información del tipo que yo quiera, ya sea entero, punto flotante, bit, etcétera, etcétera, etcétera. Y son memorias en donde yo, por ejemplo, puedo guardar un ejemplo. Yo quiero que una salida esté encendida durante 3 segundos. Ok. Ese 3 segundos lo tengo que poner en algún lado. ¿Dónde lo voy a guardar? En una memoria. Porque el programa no tiene forma de saber cuánto es la cantidad que tú quieres que eso esté encendido si no se lo dices y se lo tienes que agregar en una memoria. Ahora, vamos a conocer a esas memorias como M's, ¿sale? Y estas M's hay varias formas en las que las podemos llamar. M0.0, si yo quiero hablar de bit. MB0, si yo quiero hablar de byte. MW0, si yo quiero hablar de word. Y MD0, si yo quiero hablar de double word. ¿Qué implica esto? Bueno, que esto pues yo lo puedo usar de M0.0 a M0.7 y luego brincaría a M1.0, M1.7, M2.0, M2.7 y así sucesivamente, ¿no? MB0 es yo agarrar todo el byte, en donde aquí es M0.0, el bit menos significativo y el más significativo. Y este es M0.7. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa si yo escojo MW? Ah, bueno, estoy agarrando no nada más MB0, sino que también estoy agarrando MB1. Entonces, la unión de estos dos se le conoce como MW0. ¿Sí me explico hasta aquí? Sí. Entonces, el siguiente que yo podré utilizar sería MB2, ya sea en bit M2.0 hasta M2.7 o en byte, ¿sale? Y si yo quisiera agarrar MW2, entonces tendría que agarrar también MB3. Y esto de aquí sería MW2, donde este es M3.0 a M3.7. Ahora, ¿qué pasa si yo escojo MD0? Ah, ok. Voy a agarrar estos dos. Y MD0 va a ser la unión de MW0 más MW2. O lo que es igual, esto es igual a MB0 más MB1 más MB2 más MB3.
Entonces el siguiente que yo pudiera usar sería en este caso MW4 o MB4 o M4.0. No sé si me explico. Profe, dijo que, bueno, las memorias de los CPU son limitadas y que se agregaban memorias. ¿Cómo se agregan las memorias? Si tú quieres mayor espacio en el PLC, Ujú. agregas una SD card. Pero es memoria para otro propósito. O sea, si tú quieres memoria para marcas como tal, eh, ya está, ya viene un cierto número de memorias. No sé si me explico. Mm. Entonces, lo que tú puedes hacer es agregar la SD card, pero con eso agregas como tamaño del programa y agregas otras características. Por ejemplo, un servidor web, también puedes ponerlo ahí. ¿Vale? Sí, profe. Gracias. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Profe, entonces la memoria esta de la que hablamos ahorita sería como para, por eso después, como la que usamos en el micro para llevar variables, la memoria Exactamente. SD card es para cosas que ya se van a quedar, este, tienen que quedarse fijas, pues. Ajá, como por ejemplo, ¿qué sería? Bueno, pues un data log. ¿Se han escuchado lo que son los data loggers, verdad? Y para almacenar cosas, ¿no? Ándale, Sí. data logger, por ejemplo, una página web. O sea, son para otro propósito que en sí memoria del programa. ¿Sale? ¿Alguna duda, jóvenes? Ok. Regálenme 5 minutitos, por favor, ¿no? ¿Sale? Ok, profe.
Listo, una disculpa. Les decía, eh, el tema aquí de la memoria no es tan complicado porque hay un gestor de memoria ahí en el PLC que él te va llevando un direccionamiento, por así decirlo, de cada uno de los elementos que tú tienes y te va acomodando las variables para que puedas tener un mayor aprovechamiento de esto. Pero sí de repente puede pasar que uno quiera asignarse sus propias variables. ¿A qué me refiero con esto? La única recomendación que yo les voy a dar, si ustedes observan, nosotros empezamos a partir de la cero, ¿no? Y luego de ahí nos podemos cambiar el tipo de tamaño y el tipo de tamaño y el tipo de tamaño hasta este punto. Ok. Si hablamos de MW0, empieza con la 0 y termina con la 1. Si hablamos de MW2, empieza con el 2 y termina con el 3. Ok. Normalmente lo que entonces les recomiendo, si ustedes observan este tipo de numeración, es que cuando declaren una variable de este tamaño o de este tamaño, este numerito que está aquí sea par. Y que no sea, obviamente, impar por consiguiente, ¿no? O sea, impar no se lo recomiendo. ¿Por qué? Porque puede ser que en una de esas donde sea impar, ustedes estén agarrando aquí este, todo este, pensando en que van a agarrar MW1 y en realidad están agarrando estos dos. Entonces, lo que sí puede pasar es que estén aquí. ¿Qué ven ustedes de raro, de no normal, por así decirlo? ¿O qué es lo que ustedes verían de mal? Pues que no selecciona pues, completamente todo, ¿no? Por ahí vas, pero realmente, vamos a pensarlo así. Si tú por error declararas MW0, ¿qué crees que pasaría cuando utilices también MW1? Porque uno piensa, bueno, del 0 sigue el 1, ¿no? Que MW0 mandaría llamar, vamos a ponerlo de otro color, a este, y aquí también mandaría llamar a este. Y entonces, ¿qué pasó en este recuadro? Pues ya interfirió con la información del otro. Exactamente. Y eso suele pasar muy, muy seguido. Entonces, ¿qué les recomiendo? Siempre ustedes manejen, cuando declaren una MW o una MD, siempre manéjenlo con un número par, porque es muy probable que agarren una orilla, por así decirlo. Al agarrar un par, siempre se agarran una orilla y no pasaría algo como esto, que se empalmen dos. No sé si me explico, Sí, bro. ¿sale? Entonces es una de las recomendaciones que les comento, ¿no? Ahora, existen memorias con algo que se llama remanencia. Y obviamente memoria temporal. Remanencia significa que no importa si yo apago el PLC o si lo pongo en modo de stop, se conserva el valor anterior. Se va a conservar. Aun cuando ya vuelva a encender o a poner el PLC en modo run. Si yo hago esto con la temporal, se pierde el valor y se va a un valor inicial.
¿Sí queda claro esa parte? Es el equivalente a la RAM y a la, bueno, a la estática, pues. Exactamente, tienes toda la Pero, razón. pero este PLC pues, también tiene memoria RAM, pues, que es para procesos, o la memoria que tiene es la misma en todos sentidos. Digamos que esta memoria es para estamos hablando de que hay remanencia y esto precisamente para el programa. ¿Por qué? Porque como tal no trabaja igual que una computadora o como un procesador. Esto, ahorita lo vamos a ver, tiene un ciclo de escaneo y en realidad trabaja como una máquina de estados y tiene un tiempo aproximadamente de, ponle, no sé qué te gusta, este ha de ser como de milisegundos, como de 0.13 milisegundos, más o menos, en el que hace esa máquina de estado. ¿Sí me explico? Entonces, lo que yo te comento es independiente. ¿Por qué? Porque en el programa tú tienes la posibilidad de mandar guardar valores de forma remanente. Un ejemplo, que tú quieres que un semáforo, sus tiempos siempre sean fijos. Ah, bueno, lo guardas en una memoria remanente. Porque si no lo haces y lo guardas en una volátil, estos tiempos siempre que apagas y prendes o mandes stop se van a ir a cero. Lo cual pues en esto no te conviene, ¿no? ¿Por qué? Porque tú requieres que haya un valor pues, siempre, aunque se vaya la luz o aunque se ponga el PLC en stop o en falla. Entonces ahí cambia un poquito el concepto. No sé si me explico. Sí, O si sí contesto tu duda. sí, pero, o sea, sí me la contestó, pero entonces el PLC como tal no tiene RAM, o sea, no la usa, o sí tiene. Exacto. O sea, no la usa con el mismo propósito que el que la usa un procesador. No sé si me doy a entender. Porque Ok, pues tú la RAM, tú sabes que si cambias la magnitud o la capacidad, pues cambia la propiedad, ¿no? Del procesador, la velocidad. Y sí, aquí no, aquí el tiempo es fijo ya. ¿Por qué? Porque tú tienes que cumplir con una máquina de estados en donde en cada estado tienes que realizar una tarea. No sé si me explico. sí, sí, ya me quedó. Y entonces, ese tiempo mínimo, e incluso tú lo puedes cambiar para que sea más grande y hay un mínimo valor en ese tiempo. Pero no tiene caso que, o sea, si te vas a llegar con el tiempo, porque en el caso, por ejemplo, del Siemens, del S7500, ya es de un nanosegundo. Si tú tienes que variar ese tiempo, es porque a lo mejor, creo yo, que estás usando el equipo incorrecto. No sé si me explico. Sí, o sea, sí, de plano sí. O sea, mejor agarras otra. Sí, te vas a otra tecnología. Por ejemplo, yo me iría a FPGA o a DCP, donde tú tienes un mayor control de la velocidad de la máquina que tú tienes. Entonces, como tal, se puede modificar, sí se puede modificar ese tiempo, pero no es por una añadidura, o sea, de que tú le agregues o cambies o modifiques como tal una estructura física, sino que tú puedes programar esa máquina de estados para que se vaya un tiempo mayor del que estaba o menor si habías modificado previamente ese parámetro, ¿no? Porque sí te dan un mínimo para ese ciclo. Ok. Eso se ve más o menos en noveno. Eso lo vemos en noveno. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Ahora, aquí precisamente hablando de ese tema, vamos a mencionar esto. ¿Cuándo voy a usar un PLC? Bueno, es muy simple. Hay tareas para las cuales sí está bien el manejar un PLC. Si nosotros vamos a encender una caldera, no. Cualquier cosa que tenga manejo de gas debe de traer un control de flama. Si nosotros queremos mover un servomotor para leer marca impresa, tampoco podemos. O sea, hay controles de movimiento. Para controlar un brazo, tampoco se hace. Hay un controlador para el brazo. O sea, hay cosas para las cuales está diseñado un PLC
y va a permitir el poder hacer la tarea de forma eficiente, pero eso no significa que sea para todo. Incluso hay cosas en las cuales los microcontroladores son 10 o 20 veces mejor que un PLC. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender que son 5 características que nosotros tenemos que evaluar para poder determinar el que un PLC sea justificable. Una es el costo. Si tenemos acceso a un presupuesto grande, pues sí es viable usar un PLC. El tiempo de desarrollo. Si yo soy muy bueno en microcontroladores y de repente quiero aprender PLC para un proyecto que tengo que entregar en 2 semanas, es complicado. A lo mejor sí lo logran, pero es muy complicado. Mejor me voy a lo que sé, que son con los microcontroladores. El tamaño, si estamos hablando de que son 500 entradas, 500 salidas, pues obvio un microcontrolador queda afuera. Un PLC sí lo puede hacer. El tipo de propósito, que era lo que les explicaba, que es la aplicación que habla acerca de si es una caldera, si es por ejemplo, un control de seguridad para un elevador, no es con PLC. Un control de flama, pues es independiente, o sea, va aparte del PLC. Y el último es la velocidad. Si es un proceso muy rápido, entonces sí, quedaría fuera con el PLC, porque el PLC es para tiempos de milisegundos. O sea, en realidad es para tiempos de milisegundos. Un PLC convencional. Es para una maniobra que es lenta, repetitiva, que es algo que no me va a pasar del milisegundo, por así decirlo. O sea, incluso ya un milisegundo es complicado que lo pueda lograr. ¿Vale? ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿O alguna duda con respecto a esto? Entonces el PLC es como para aplicaciones más o sea, lentas en sí, más Sí, robustas, que abarquen muchísimos tipos de entradas y salidas. ándale. Entonces, ¿qué es, por ejemplo, para el control de una maniobra de, no sé, de una máquina para impresión? Sí, sí se puede. Eh, pero si tú quieres hacer una máquina flexo en donde tú tienes que coordinar los ejes con una marca impresa, y ahí tienes que usar un control de movimiento. Si tú quisieras hacer, por ejemplo, un corte al vuelo con un PLC convencional, pues no se puede. Necesitas también usar un servomotor ahí, un servo drive con control de posición. Entonces ahí sí ya es diferente. Si tú quisieras, por ejemplo, hacer la automatización de una máquina extrusora de botellas, sí se puede. De una máquina llenadora de botellas de aceite, también se puede. De un horno crematorio, también se puede. Obviamente con control de flama, ¿no? Incluido. Si tú quieres, por ejemplo, no sé, de una, de un horno de secado, de un riel de lavado, también se puede. O sea, todas esas maniobras que tú sabes que no vas a requerir un proceso por debajo del milisegundo. No sé si me explico. Ahí sí. Ok. Ahora, ¿alguna otra duda, jóvenes? Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, es muy simple. Cuando ustedes egresen, que ya no falta tanto, y si se quieren dedicar a esto, hay 4 marcas que dominan el mercado. Estas 4 marcas son el 70 u 80% de los PLCs instalados en planta de pues, a nivel mundial, ¿no? Y son los que nosotros tenemos que, pues tendríamos que aprender todos para estar preparados para dar un servicio incluso en el extranjero o aquí en México. Y estos son estas 4 marcas: Siemens, Omron, Mitsubishi y Allen Bradley, que es parte de Rockwell. Rockwell Automation es el nombre de la empresa y Allen Bradley es la división de PLCs. Entonces, estas son las 4 marcas más importantes que ustedes van a encontrar en cuanto a PLCs. Las demás no es que no importen, sí importan, pero son marcas más pequeñas. O sea, no están dentro del mercado de PLCs tan fuerte como van a encontrar
En este caso, por ejemplo, Siemens en León está fuertísimo, ¿vale? Mitsubishi, Allen Bradley y Omron son marcas que también están bien fuertes. No al grado de Siemens, pero sí muy fuerte y muy cerca, ¿no? Profe, Sí. ya vi que, ay, ya ve que ayer mencionaba que Siemens en parte tiene mucha como demanda Ujú. porque no son tan cerrados en... Creo que había dicho Es que mira, su software, yo creo que ellos saben muy bien que su software se puede craquear. eso, mero. Entonces yo creo que ese es el truco porque, por ejemplo, Allen Bradley, su software no se puede craquear. Entonces no muchos alumnos tienen la opción de tener ese tipo de software, que la verdad es importante porque ellos, Siemens yo creo que se enfoca en la venta de producto. Y Allen Bradley, como su producto es caro, como que decir, bueno, pues yo soy caro, el que me quiere usar, que me compre. Entonces, incluso si Allen Bradley paga para bajar sus crack de diferentes páginas. Hubo un tiempo en que podías encontrar mucho software de Siemens en Pirate Bay y de Allen Bradley, pero Allen Bradley fue de los primeros en empezar a cazar ese tipo de cosas y empezó a bajar todos sus cracks. Entonces, por ejemplo, Entonces, en el extranjero también tiene mayor existencia Siemens. sí, yo diría que sí. De hecho, ahorita te voy a mostrar una gráfica que es del 2017, pero no ha cambiado mucho con el paso de los años y todavía en lo que alcancé a leer sigue siendo la número uno, pero Siemens en lo que es volumen de ventas de la industria de automatización es el número uno. O sea, nadie vende más que Siemens. El que más se le acerca es ABB y sus PLC son malos. La verdad es que son malos. O sea, no son amigables. Entonces es complicado usarlos y son caros. Entonces no vale la pena porque los de Siemens son más amigables y están más económicos. Entonces es lo que te digo. O sea, pues hay una pelea que ahorita vamos a ver, porque sí es importante conocer de eso. Pero si tú quieres dar servicio de esto en una planta en la que tú quieras, ya sea transnacional o incluso en una familiar, al menos uno de estos cuatro debes de saber. Ok. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Ahora, no significa que sea las únicas marcas. Existe, por ejemplo, Horner. En mi caso, yo soy distribuidor de Horner, pero no nada más distribuidor. Yo me encargo de dar soporte en todo lo que es el bajío. A mí me ha tocado, por ejemplo, con Horner, dar trabajos en plantas realizar trabajos en plantas en Cuautitlán Izcalli, en Estado de México, en Guadalajara, o sea, en muchos lados que me han llamado para soporte, incluso de Sonora, de Monterrey, de otros lados me han hablado para soporte y pues se les da asesoría, ¿no? Vago igual, también soy distribuidor y de soporte a nivel bajío, no tan exclusivo como Horner, pero sí es algo a mencionar. Y son marcas que a lo mejor no son tan conocidas, pero en cuanto a aplicaciones, por ejemplo, Pemex utiliza mucho Horner, utiliza mucho Vago, o sea, Mexichem, General Motors, son empresas que sí las consideran porque tienen diferentes ventajas que no las quitan del mercado, al contrario, las ayudan mucho, no al nivel que, por ejemplo, un Siemens, ¿no? Que es un monstruo, por así decirlo. Lo mismo Festo, tiene su PLC, Schneider, Delta. Delta es una marca que ha crecido bastante, muchísimo, Delta Automation. Ha crecido bastante, es taiwanesa y ha apostado todo a la economía, es decir, a ser más económicos, un software gratuito, un buen software, de hecho es bueno, limitado en ciertos aspectos, pero es gratuito. Unitronics, que también es muy parecido a Horner, son pantallas con el PLC integrado y es israelí. Phoenix Conta, que tiene una variedad muy grande, que también tiene su PLC. Ahorita se me viene a la mente DirectSoft. ¿Quién más? ABB, BIR, este, eh, Fanuc, también tiene su PLC. General Electric, este, ¿qué otro?
En sí hay bastantes, ¿no? Obviamente los más fuertes en ese mercado, pues van a ser tanto Siemens como los otros cuatro, los otros tres que les mencioné. Y hay una iniciativa así tipo Vengadores que se llama Códesis, que lo que busca es, yo hago un solo software y en lugar de que cada uno de ustedes tenga su propio software, que sí, ya lo tienen, igual estas cuatro, yo junto todos sus PLCs en un solo software. De esa forma, el programador ya nada más tiene que aprender un solo ambiente de programación y nada más comprar el plugin para la marca. Es decir, yo ya aprendí a programar en Codesys. Ah, bueno, puedo programar Siemens, Allen Bradley, Horner, Mitsubishi, Fanuc, el que sea. Esa es la iniciativa Codesys. Entonces, por ejemplo, los de ABB, Vago y Festo ya están metidos en ese rollo. Y los tres ya se pueden programar con Codesys. Y ya nada más uno tiene que aprender cómo se usa Codesys una vez y ya no importa la marca, siempre es lo mismo. Y se manda a llamar todo igual. Entonces te facilita, en lugar de estar teniendo que instalar 7, 20 o 30 software, ya nada más instalas uno y con el mismo lenguaje de programación los programas a todos. Esa es la iniciativa de Codesys. Y esto es lo que les comentaba. Esto es del 2017. Ahora, al 2021 no ha cambiado casi nada. O sea, lo que ha cambiado, por ejemplo, es que Yokogawa ha subido más y que han bajado a lo mejor Fanuc. Pero de ahí en más, todo está igual. O sea, Siemens, Allen Bradley y Emerson son los tres más fuertes en cuanto al volumen de ventas de la industria de la automatización. Hablando de software, productos, servicios, lo que sea. Y ese es Siemens, el número uno. Ahora, ABB es el número dos. De ahí Emerson, General Electric, Schneider, Fanuc, Honeywell, Rockwell, Yaskawa, Yokogawa y Kuka. Entonces, son grupos que, digamos que traen un volumen de ventas considerable y cuyos productos los vamos a encontrar muy probablemente en cualquier empresa transnacional. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Tengo una, profe. Ajá. ¿Por qué ABB y BIR aparecen juntos en la gráfica? Ah, porque esta gráfica la tomé de un artículo se llama Top 50, ¿cómo se llama? Top 50 Industrial Volume Sellers, algo así se llama. Es una revista que tienes que pagar. Entonces, haz de cuenta que esa revista en ese momento hizo un estudio porque ABB en el 2017 compró una compañía que se llama BIR. ABB es como el Ah, Disney, haz de cuenta. sí, sí. ABB compró Baldor, estuvo a nada de comprar Allen Bradley. Este es un monstruo gigantesco en cuanto a la compra de compañías. Entonces, ABB, si tú te metes a ver, es el Disney. O sea, ha comprado uno y otro y otro y otro y otro y otro. Y Siemens es el Warner Brothers, el que siempre se queda, pues, o sea, que hace alianzas, pero no se vende, no sé si me explico. Porque Siemens está fuertísimo también, o sea, en su momento también Siemens hace lo de las compras, pero porque por ejemplo llegó a comprar la división de Texas Instrument de PLCs, que es muy común, ¿no? en empresas. Pero lo de ABB de repente fue Baldor y luego BIR y luego quién sabe qué. O sea, de repente empezó a agarrar varias empresas que tú dices, ok, son grandes y hasta amenazó con comprar la sexta, que es Rockwell. Entonces, por eso sí te digo que es algo muy grande en cuanto a eso. Y como es americana, incluso el mismo gobierno intervino para invertir en la empresa americana y que esto no sucediera, para no perder esa empresa en Estados Unidos. Ah, so- Sí, es interesante un poco porque es como pues nuestra versión del Disney, ¿no? Y nuestra versión de Netflix y todo esto, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Ok. Entonces, si ustedes recuerdan, les pedí bajar, nada más quiero ver algo.
Les pedí bajarlo del tía Portal, ¿verdad? Sí, sí lo creo. Ok, ¿ya lo Sí. pudieron descargar? Todavía no todo, pero es que están, o sea, Son, creo que son son como 5 40, archivos. son como 42 Ajá. gigas. ¿Alguien ya lo pudo descargar? Yo Yo lo descargué ya lo todo. tengo descargado. Ok, ¿puedes por favor compartirme tu pantalla del archivo descargado? Para explicarles algo. Bueno, no sé si lo voy a compartir ahora, pero yo lo tengo todavía sin descomprimir, profe. Ok, mira, vamos a hacer algo. Al descomprimir, van a encontrarse estos archivos. ¿Vale? Ok. El primero que hay que instalar es el que dice aquí. TIA Portal Step 7 Prof Safety WinCC Prof versión 16. ¿Vale? Luego, en este caso, es el segundo que hay que instalar. ¿Vale? El tercero es el que hay que instalar, que es el PLC SIM. ¿Vale? ¿Sí queda claro esta parte? Así se va a ver una vez que descompriman las carpetas, tal cual así se ve. ¿Vale? Y ya que descompriman, hay que volver a descomprimir cada uno de estos archivos. Miren, yo tengo una máquina de 32 gigas de RAM y trae un disco de 1 tera de estado sólido. Y me tardé más o menos 40 minutos. Échenle. Con una máquina convencional les puede llevar todo el día. Es una instalación de todo el día. Entonces, en este fin de semana, por favor, vayan descomprimiendo estos archivos y vayan instalando en este orden. 1, el Prof versión 16, que es el que dice aquí como 1. 2, el Star Drive Advance, ¿sale? De ahí se brincan hasta el paso número 6, por favor. Y luego se brincan hasta el 9. Pero el 9 no lo instalen, perdón, hasta el 6. Ya que esté todo instalado, así lo dejan. Les va a pedir unas claves, les dicen que más tarde. Esas claves las vamos a meter el próximo jueves. El próximo jueves ya empezamos con prácticas de programación. Así es que por favor tráiganlo instalado. ¿Sale? No solamente descargamos instalamos los Sí. tres pasos, ¿sí? Ah, Ya, exacto. Si no te no. deja, por alguna razón, mira, no te preocupes. De este lado, te puede decir qué características tienes que tener para tu versión. Y creo que él agrega aquí en estas ligas el otros tía Portal. O sea, aquí puedes buscar no el 16 nada más, sino el 15 y el 14. Entonces, si no se puede con el 16, váyanse al 15. Y si no se puede con el 15, váyanse al 14. No pasa nada. ¿Sale? Ok. Pero es muy similar. Nada más hay que tener instalados esos tres. Repito, empezamos con el WinCC Professional versión 16. Nos vamos al Star Drive Advance versión 16. Luego de ahí nos vamos al PLC SIM Advance, digo, al PLC SIM versión 16. No al Advance, sino al PLC SIM. ¿Sale? Teniendo esos tres, ya podemos empezar a practicar. ¿Sale? Prof, bueno, es que ahí me confundo, o sea, es, por ejemplo, el 1, 2, Y, 3 y y 6. 1, 2 y 6.
Ah, ok, ok. 1, 2 y 6. 1, 2 y 6. 1, 2 y 6. Entonces es 1. TIA Portal Step 7 Prof Safety WinCC Prof versión B16. 2. Star Drive Advanced B16. 3. PLC Sim B16. Con esos 3 ya podemos empezar el próximo jueves. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? Profe, si instalamos todos, ¿no hay problema? Sea, Mira, sí puedes si tienes mucha memoria, porque son como 40 gigas. borré muchas cosas para tener espacio. Yo te recomiendo que instala esos 3. Puedes instalar los demás, pero casi no los vas a usar todavía. Si tú quieres, instálalos, no pasa nada. Pero primero asegúrate de esos 3, luego vas instalando los demás. ¿Va? Va. Ok, jóvenes. Entonces, por el momento sería todo. Regálenme un segundo en lo que tomo lista y nos podríamos retirar. Ok, jóvenes. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana con esto instalado. ¿Sale? Vale, pues, buen fin. Sale, profe, muchas gracias. Gracias, hasta luego.